Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Enderal. Bueno, vamos a continuar, quedan un par de horitas. Iba a tirar más, lo que pasa es que tengo que llevar a mi madre esta tarde a una radiografía por la tarde a las 8 de la tarde. Pero bueno, ¿era eso o que se esperase un mes? Que se ve que ha fallado alguien, tenía que hacer una radiografía del pie. Una cosilla. Y nada, muy buena, pero ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y nada, teníamos que hablar con Jesper, ¿no? ¿Jesper o Jesper? Jesper. Habíamos hablado ya con él. No, creo que no. A ver, tenemos la misión secundaria. Vale, esta. Busca a Jesper en el nómada danzante. Después de que el mercenario Jesper me entregara sano y salvo al mago Nerimes Constantin Chisportazo, me ofreció quedar en el nómada danzante para pasar el rato. Es una buena oportunidad para conocerlo mejor. Vale. Vamos a hacer esto y luego ya seguimos con la principal, ¿no? Bueno, habían salido más secundarias. O sea, sí, me habían salido un montón de cosas, gente. Vale, ¿cuál es la misión principal? Esta, ¿no? Tomar las olas, ¿no? Creo que sí, creo que es esta. Come on, take a seat. Uy, me tengo que cambiar de ropa, que voy con la mierda de ropa esta, no me acordaba. Must have been quite the whirlwind. Yesterday, a refugee from another country, and now a prodigy with a magic great enough to impress old Bushybeard. Sinceramente, estoy tratando de darle sentido a todo esto. Good luck with that. I'm quite curious to see how things keep on with you. You're different. I noticed that the time we met. Anyhow, tell me, what do you make of this country now that you've had some time to look around? I figure it must be quite the change from Narim. Contar a Jesper los sucesos recientes. Bueno, tienes razón. Shoot. Bueno, todos los cuchicheos, marujeos y demás. I can picture that. You know, this is exactly the reason why I love inns so much. The sky can rain fire out there. In here, you'll always meet laughter and good humor. Not to mention all the good-looking men and women. Vale, una mesa bien puesta, sin duda. Me es imposible apartar la mirada de algunas damas. De hecho, es imposible ignorar a algunos hombres. La locura roja no se nota mucho por aquí, eso seguro. Yeah, you don't. Though I think I've seen enough of this place by now. Of Enderal, I mean. There's a ship sailing for Calais next morning. And as it seems, it will be the last one for quite some time to come. Who knows? Maybe they still have a cabin to spare for a handsome treasure hunter. ¿Qué quieres? ¿Irte con todo lo que está pasando? This entire thing was more a coincidence than planned anyhow. The order needed someone with skill and discretion. I was around. End of story. I never intended to stick around for much longer. Heck, me as an ambassador of the Holy Order, could you imagine that? Not one step further, O fair maiden. Drop your garment so we may both bathe in Malphas's holy light. Actually not that bad, don't you think? ¿No estás como muy relajado teniendo en cuenta que el mundo se rompe en cachitos? Well, what good is a frown anyway? What matters are results, not attitudes or intentions. What does the wise hermit say? Nothing is of less importance to the saved than the reason for their rescue. The only difference between a mercenary like me and a holy warden is that I'm at least aware of the fact that I do what I do for myself, and no one else. ¿Qué intentas decir? I'm trying to say that all those heroes and self-declared messiahs are no better than everyone else. In the end, we are all selfish, because we always act in accordance to what we think we have to be like. So yes, maybe the keeper saves the farmer from the bandits. But at the end of the day, he does it because he sees himself in a certain light. You know, the funny thing is that a lot of times, it's especially those who think of themselves driven by a higher purpose who are the really dangerous ones. They don't understand what drives them, and that makes them easy to manipulate. The only thing left to do for the capable hate-monger or tyrant is to somehow combine his own ambitions with the mental image of this person.
and presto, you've got your perfect puppet, only waiting to dive into the next hail of arrows for their honor, their religion, or whatever they thought of this time. It's just so idiotic, you know? The world would be a much better place if everyone could just acknowledge that the only reason we're here is that we want to be happy. Oh, vale. No podría estar más de acuerdo. You do? And here I thought I'd get an indignant cry and a splash of wine thrown in my face. That's how most people react. In any case, I think I'll take my leave now. I very much enjoyed our talk, but the ship to Kile leaves before the first cocks crow tomorrow, and I want some more time to think about it. Por mí, prefiero que te quedes. A esta ciudad le faltan más mercenarios atractivos. Well, it most recently gained a good-looking Naramese woman. Maybe that'll make up for when I leave. Keep your chin up. Vale. Completado cada día como el anterior. Y hemos subido... Venga, sube. Vamos a cambiarnos de vestimentas, tío, que estamos aquí. Pa, pa, pa. Vale. Falta la espada, ¿no? Bueno, el hacha. Vale, la llevo, la llevo. Vale. Vámonos que me está rayando ya la musiquita esta, tío. Serroiner, ¿qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos? Un saludo ahí a toda Colombia. Vale, teníamos una misioncilla por aquí, creo, antes de irnos. A ver. Creo que es esta. No. No. Creo que tenía una que por aquí de buscar a alguien, ¿no? ¿Gente? Busca a la novicia Elia por Ark y persuádela de volver al templo. Vale, pero hay que buscarla, hay que encontrarla. Es posible que vaya por los barrios noble o militar. Si la encuentro y se la devuelvo, me recompensará. Por el barrio noble o militar. Barrio noble. A ver si la encontramos y si no me voy. Chocolate caliente con queso. No. Who are you? Hey, you're an adventurer, aren't you? I bet you've got a lot of stories to tell. Qué bonito, tío. So many strange faces. Well, Mendigo. Bueno, vete tú a saber dónde está la tía esa. Paso a buscarla, Vamos a centrarnos en la historia. Ya tendremos tiempo de hacer secundarias por ahí. Vamos a viajar en Mayrat de estos. Torre Mayrat. Y así pues lo veis. Pero ahí puedo viajar gratis, o sea que no pasa nada, pero bueno. Pero vamos a verlo. Vale, a ver. No sé cómo se llega, pero bueno. An obulus, my dame, please. The Lord will redeem you. Yes. Your kindness. ¿La Torre Mayrat es eso? Vale, a ver. Vale, sí, por ahí.
Para el mercado. Este juego tiene un montón de mods. Sí, sí, sí. Esto es... Es que no se parece en nada al Skyrim, o sea... ¿Le has puesto mods? Vale, a ver. Que nos aclaremos. Leer el título, por favor. El banco, gente. Yo no leo, veo. Vamos a ver, vamos a ver. Hostia, espérate, que aquí quiero hacer yo unas cosas de herrería, tío. A ver, la de acero. ¿Qué me pide? Lingote de plata, lingotes de acero. Vale, lo demás tengo por ahí. Oh, hello. I haven't seen you around here before. Just take a look around and tell me. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. A ver. Mineral de acero tiene. Pero que caro lo vende, ¿no? ¿Antes? El de plata es más barato que el acero. Cuidado. Hace un pectoral de esos ahí, guapo. Walk blessed. A ver. No puedo todavía. Vale, no es Skyrim, es un juego independiente que se llama Enderal Forgotten Stories, que está ahí en el titulito. Vale, en la descripción. Vale. Es que no tiene, no sé, como está basado, supuestamente es un mod de Skyrim, ¿vale? Está la versión Special Edition como el Special Edition del Skyrim. Esta es la versión Special Edition. Lo que pasa es que he puesto ahí el Skyrim porque es que no tiene... no está como juego ahí en Twitch, ¿vale? Sí. Ah, lingote de plata, lingote de acero, espérate. Hostia, necesito mirar de corindón para hacer esto. Dos mineral de plata, ¿vale? Ah, pues va a salir caro esto, ¿eh? Oh, hello. I haven't seen you. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Oh, corindón no tengo. Me cago en la puta. Creo que tengo en el cofre. Y espérate que solo tiene uno. No te lo pierdas. Madre mía. Pues nada, ya lo haremos, gente. Walk blessed. Ah, suele haber cofres de estos por todos lados. Y aquí creo que no hay ninguno. Qué casualidad, hombre. Casa del gremio. Hoz de oro. Aprendiz. No, aprendiz no. No me pillan, me calfan. Vale, vamos a ver. Encuentra el escondrijo de Max Bonasangre. Encuentra a la Siri en Vieja Rasengra. Vale, y lo del Mayra, tío. Yo aquí me pierdo, ¿eh? Vamos a ver, Bonasangre este. A ver si lo pillo por ahí. Madame? ¿Y ahora el qué?
Barrio sur descubierto. Qué bonito que es esto de Arctic, por favor. Hola. Hay una mosca aquí. Torre Mayra, mira, es esto. Allá arriba, ¿no? Vale, vale. ¿Y este dónde cojones está? Ah, bueno, que el escondrijo está por ahí fuera, gente, esto. Bueno, vamos a hacerlo del Mayra. Y listo. Huh? Can I help you? Esto es un Mayra, esto que parece de la historia interminable. Vale. Un bicharraco que vuela, gente. Good evening. Conocimiento, ¿podría decirme algo sobre estas criaturas? Mayrats. About Myrids. What is there to tell? They're beautiful animals, majestic and wild, and dangerous if you're unlucky enough to run into an untamed one. In the time before the Blood Moon Revolt, a long time ago, tame Myrids like this one here was a really rare sight. Nowadays, though, they're pretty common, at least here in Enderal. Pity, somehow. Vale. ¿Por qué lástima? I guess that sounds stupid, but I sometimes long for the times my grandfather lived in. Being a Myrid warden was far more prestigious back then, and even fared with sublime or keepers. Nowadays, well, you can guess. Riding a Myrid has become as ordinary as riding a mule. Ya veo. ¿Y cómo funciona la parte de volar? ¿Cómo saben los Myrats a dónde ir? Oh, well, that's hard to explain. They communicate by Se clicking comunican por sounds. chasquidos. I, as a warden, have Coño, la been trained to hear mosca, them, tío. but you probably Fuera de can't. aquí. And through those clicking sounds, I also Mosca tell them cojonera. where you want to go before you mount them. Obviously, that only works for routes that the Myrat already knows by heart. Vale, hay que pagar. Sure, where to? Me voy a pagar para hacerlo por primera vez porque lo tenía como opcional, ¿vale? Pero no sé dónde tengo que ir a todo esto. ¿Dónde tenemos que ir, gente? Espérate porque no sé dónde tengo que ir, gente. Bueno, voy a quitar todas estas mierdas porque si no... A ver. Al norte de las tierras centrales. Vale. Sure, where to? Norte de las tierras centrales. Ahí. ¡Let's go! Vale, guay. Completado opcional. Usa un Mayra para viajar al norte de las tierras centrales. What? Dark again? Oh shit, the fodder. Hello. Hola. No. Walk blessed. Bueno, lo bueno es que usando los Mayras puedes volar a todos los sitios y luego así ya los tengo descubiertos. Porque luego, como tengo el viaje rápido del mod. ¿A dónde estoy ahora? Ahora estoy aquí. Claro. Ah, porque si vas viajando a los diferentes Myrats que hay, luego como yo puedo viajar, no tengo que acercarme a las torres. ¿Sabes lo que quiero decir? Ah, porque ya ahora puedo viajar aquí directamente, ¿no? A la torre. A ver. Claro, con el mod puedo. Pues yo me viajaría a todos. Menos a esta cuál es. Torre Myrat Arc. Arc, Torre Myrat, muralla este. Y así lo tenemos todo descubierto. Pagamos un poquito, que tenemos algo de pasta y ya está. Vale, 25 pavos. Vamos. Yo creo que sería una buena idea Where hacerlo. to? Venga, Villarrío. Pasa que esto no lo puedes quitar, ¿no? La animación esta. Pa, 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 pa. Costa del Sol descubierto. Aquí. Bueno, Costa del Sol descubierto. Aquí está yo ya. Vamos a hacer
Acantilado occidental, por ejemplo. Hello. Good to hear. Where to? Aquí es donde había dejado yo mi partida la otra vez. Already dark? Oh my, how does time fly by? Oh yeah. Vale. Esto tenemos que ir a un sitio, pero no sé dónde está. No, como tengo peso me guardo los lingotes estos. Bueno, es que tengo aquí también no sé si tendré aquí corindón. No, tengo de hierro, azogue y hierro. O sea, no tengo más. Pues nada, entonces lo guardo todo. Vente. Ahora las piezas sueltas. Vale. Vale, a ver, esto es Villaniebla, link de las tierras centrales. Vale. Good evening. Sure, where to? Link de las tierras centrales. A ver, como con 200 pavos te haces todos los viajes. Y luego, como tengo el mod de viaje rápido, cuando tenga que viajar a una zona ya lo tengo más fácil, tío. Vale. Villaniebla, taberna cima helada y valle oscuro. Walk blessed. Sure, where to? Cima helada. Luego podré viajar gratis a los que he descubierto. O me van a cobrar siempre. Esa es la... Tengo una duda. Mira, voy a desbloquear esto ya que estoy. Parece que hay aquí una herrería, no sé. Taberna cima helada. A ver.
¿Qué es esto, tío? Lago cristal helado. ¿Dónde está el pavo este de los Mairats, gente? No me jodas. Me he movido y ya no está. ¿Dónde está el pavo de los Mairats, gente? Pues hay un montón de pasta, ¿no? Cama con dueño. Vale, ¿dónde está el tío este? Me he ido un momento y ya no lo veo. No me jodas ahora. ¿Es este? Walk blessed. Good Vale. evening. Sure. Where to? Hace poco no me acuerdo, ¿eh? Tengo Villaniebla, Valle Oscuro, vale. Sure. Where to? Villaniebla, Valle Oscuro. Aquí hay una mina, voy a de paso la desbloqueo. Vale. Hostia. Colega. Hostia, cuánta vida tiene este. Madre mía, que me mata, gente. Vámonos de aquí. ¡Ah! ¡Socorro! Dime que has grabado el juego viajando, por favor. Por favor. Vale, vale. Hostia, menos mal. Ahí tiene nivel, cuidado, Cole, cole. Cole, pollito. ¿Dónde están los Mairats? No me había salido descubierto al viajar. Good evening. Sure. Where to? Al Valle Oscuro. Walk blessed, my lady. Where do you need to go? Vale, ¿qué me queda? 4, ¿no? Me queda Costa de los Granjeros, Bellavista, Villaduna. Good evening. Sure. Where to? Bueno, me quedará pasta.
Que con pergaminos de teletransporte siempre te puedes viajar a esos sitios a los que estamos accediendo si no tienes el mod. Good evening. Bella Vista, Villaduna. Sure. Where to? Villaduna. Good evening. Sure. Where to? Sand. Arena. Vale. Good evening. Good evening. Vale, las tenemos todas ya. Menos la parte esta de Ark. La muralla este. Vale. Sure. Where to? Vale. Ahora los tendríamos todos. ¿Me dará un logro por viajar a todos? A todas las torres. Hostia, ¿me ha dado la torre? Sí, no. Sí. Vale. Yes. Yes. Vale. Bueno. What? Vale, ahora ya que lo tenemos todo, pues vamos a viajar. Como tenemos el viaje rápido por el mod, ya usamos el que queramos. ¿Dónde es? Encuentra la serie en vieja Reshinger. ¿O queréis que vayamos a por el tío este? A por el buena sangre este. Está un poco lejos. Vale, desde esta torre se puede ir bien. No, vamos a la misión. Vamos a la misión. Ya estaría. Y ya estaría, gente, ya estaría. Hello. Ya se ha hecho de noche. Buenas tardes, señorita. Esto es lo de los huevos. Esto es lo de medianoche. Buscar el trono. Esto tiene que estar guay. Vale. Vale. Tranquilito, ¿eh? Casualidad que se ha hecho de noche. Aquí no hay camino. Si hay un caminito. Vale, es que es aquí en medio, tío, no sé. Vamos a seguirla. ¡Eh! ¡Colega! Oso negro, joven. No veo.
Vieja Rasengar descubierto. Vamos para adentro. Ah, mira, aquí puedo dormir, perfecto. Una espada de acero, ¿eh? No de hierro. Acero. A ver, un segundito. Vamos a ver esto. Mierda. Postura quirea. Vale. Vale, vamos a ver lo de las espadas también. Espadachín. Ahora vaya en punto. Vale, esta es la de la misión. Encuentra a la Sirin vieja Rasengar. By the prophet's ass, 1 second later and I would have been scraping your remains off the floor. What in blazes are you doing here anyway? ¿Qué era eso? ¿Y tú dónde sales? Let's put it this way. I know how to hide when I don't want to be seen. And concerning the explosion, you stepped right into a Kiranian dust crystal. Get a little too close and wait a little too long, and you'll have your ass blown around your ears by an explosion that would put any cannon to shame. Me envía un mago llamado Constantine. ¿Eres la Siri? La Shiri? Oh my. Lisari. The fellow really isn't one for names, is he? I'm Lashari, but never mind that. At least it proves you're not lying. Anyhow, I hope you're not the backup I asked for. I was hoping for someone more, impressive. Ah, vale. No offense. No. Constantine dijo que podrías hacer una especie de ritual para ayudarme a controlar mi magia. Is that so? Indeed. You have some uncontrolled magic inside you. And quite a lot of uncontrolled magic. Not bad. I've never felt anything like this before. Very well. If Constantine insists, I will perform the ritual on you. Vale. But it'll have to wait, since I'm up to my neck in this shit, as you've probably noticed. Short version or long version? Which do you prefer? No sé. Corta. We got ambushed. Why and by who, I have no idea. But I'd guess they're mercenaries. They must have found a hidden entrance, because one moment, I was upstairs and inspecting our mules. The next, I'm down in the ruin to find it flooded by these fuckers. Now, here's the thing. All my scrolls and the artifacts we've been searching for are still down there, as are my assistant and his Indralean colleagues. And before you ask, yes, you can help me. You'll have to, actually, vale, if you want me to tame your otro, magic. Como de costumbre. I wouldn't have a chance fighting the mercenaries by myself, but the two of us might be able to do it, provided you can defend yourself, which I'm quite sure you can. What do you say? Are you ready? Are you ready? ¿De qué va la investigación que lleváis a cabo aquí? Oh, that's hard to explain. But part Parte de ella consiste en responder una pregunta universal. ¿Cómo tiene la gente el nervio de preguntar preguntas irrelevantes cuando le rodea la mierda? Cuando limpiemos el desastre nos podremos poner, con todo el Lola y poner, será.
Vale, ¿de cuántos mercenarios estamos hablando más o menos? Ni idea. I don't think there are more than a Vale, dozen. muy bien, vamos, let's go. Then follow me. And keep your weapons ready. I think I Vale. just heard footsteps down there. Espérate. ¿Me pongo antorcha o no? Bueno, vamos a probar sin antorcha, a ver qué tal. Ah, puñetazo limpio, gente. Some shit. Stabbed like a pig. Hang on. What's this? Bueno, tenemos que hacerlo otra vez con ropa y mierda porque hay que vender. Coraza de la Guardia de la Ciudad de la Luz. Bonita. Oh, qué bonito esta, Espada de acero de la Guardia. Ah, me puedo vestir así, totalmente. De hecho, esta coraza es mejor que lo que yo llevo, Equipado. Equipado. Y estas también. Lo que pasa es que me quito el set de intrépido y todo eso, pero bueno. Da igual, como no lo tenemos entero. Esta sí que me resta un poco. Es que llamo la mierda esa rara, la cabeza. By the prophet's ass. I don't believe it. ¿Qué? They're orders. My assistant, Sev. It seems he's the reason these fuckers managed to take us by surprise. Tienes mi simpatía. Save it for Sev when I shove this staff up his ass and fire a thunderbolt. Vale. No hay camas por aquí, ¿no? Es que vaya cabezón me hace esto, tú. Joder. Ahí más o menos. Espera. Sí, porque no tengo mucha ganzúa, gente. Vale. Bien. Ok. Ay. ¿Me voy a coger un grimorio nuevo, gente? ¿O lo he leído antes? Lo he leído antes, no, ya, ¿no? Shit, can you smell that? That's fire. So, these guys really are trying to destroy our research. We have to do something. You're adept at magic, right? Take this spell and use it to put out the fires. If I'm right, the mercenaries are trying to destroy the stone fragments. We have to stop them. You take the lower part of the ruin. Try to save as many stones A ver, as que you yo voy a can. melee, que no tengo I'll nada take de the upper magia. part, and when it's all done, we'll meet here again. Oh, and one more thing. If you should find my assistant Sev down there, try to take him alive and bring him to me. I want to take care of him myself. Okay? Then let's get going. Vale, extingue cuantos fragmentos pétreos ardientes puedas. ¿Pero me ha dado el pergamino? ¿El eso o qué? No me ha dado nada, ¿no?
Me da un pergamino solo, ¿no? ¿O qué me ha dado? No me ha dado nada, ¿no? Fragmentos petros ardientes puedas. A ver si me curo, tío. Ah, mira, me la ha puesto automático, joder, esto. No, tendré que entrar, ¿no? Callar, hostias. El musicote, ¿no? Pasa, ¿qué pasa? Pasa. No veo nada. Me matan. ¿Me ha hecho el crítico a mí? Me ha hecho el crítico a mí, hijo de puta. Es que si me pongo la tocha en un lado, ¿con qué pego? No veo. Me tendría que poner la luz de mago, tío. Epa, que me quemó. Voy, estoy en ello.
Coño, qué susto. ¿Qué ha pasado? ¿Has aparecido? You picked the wrong enemies, girl. Distingue cuántos fragmentos petroleros puedas. Salvados 3 de 6. Vale, hay que seguir, ¿no? Bueno, ya queda como rescatado, ¿no? Gente. Que no es una mierda ahora mismo. Salvados 3 de 5. Ah, claro, porque os tengo que salvar. Voy a contrarreloj, ¿no? Un errante habla de un trabajador nerimés que combina la arquería, no sé. Vale, esto era por lo de la misión de encontrar a magos, arqueros o algo de eso, puede ser. Hostias, qué pedazo de libro. Vamos, que es para hoy. Lo estoy haciendo, pero si alguien lo quiere pausar, luego. Madre mía. Se han torrado un poco con esto, ¿no? No veo nada. Estoy pegando al vacío, ¿eh? ¿No está el otro tío aquí? Estoy volviendo, sí. Ah, ya está. Solo he salvado a 3 gente. Encima no puedo abrir esto. ¿Esta estará arriba del todo? ¿Dónde se ha metido esta, tío? ¿Me marca aquí abajo? Espérate, es que no sé dónde estoy, tío. Habla con Lisari, me sale aquí, tío. Destinación personalizada. Vale, esto no tengo que quitarlo, ¿eh? Si no me voy a confundir yo aquí ahora. Eliminar marca, vale. Vale. Pues me marca aquí abajo, ¿eh? Espérate. Que por eso no quiero tener varios objetivos a la vez, porque si no, luego me lío. ¿Dónde está, tío? Aquí esta parte de aquí.
salud cómo la llevo, tío. A tope, vale. Espérate. Ojito que el gorrito se vende por 25 pavos. O 12 y pico. Por donde he venido, gente. Pero es que no sé cómo seguirlo. Vamos a ver. He intentado pasar por una puerta que había. Estaba cerrada. Pero esta está abierta ahora. Adepto. No puedo. Hola. Buenos días. Hostia, qué paliza me ha metido, ¿no? Un momentito. Momo. Joder. Me ha dejado, pero vamos, noqueado, ¿eh? Ay, ¿qué ha grabado aquí, tío? No me jodas. Espérate, porque ahora voy perdido. Espérate. Espérate. ¿No he grabado antes de entrar ahí, tío? ¿Seguro? Yo juraría que he grabado. ¿O no habré grabado? Vale, es aquí. No me jodas que me ha hecho un crítico, tío. Oye, es difícil este, ¿eh? Pues esto es misión principal, ¿eh? Hostia, y vamos con armadura pesada. Con salud mejorada. Madre mía. No sé si tengo que usar la magia esta que me ha dado, ¿eh? Que de hecho no sé cómo usarla. Espérate. Extintor de incendio. Vamos a ponerlo la. A ver si congelándolo, tío. Sí, sí, la afecta. Sí, sí, pero cabrón. Hijo de perra. ¿Me das o qué, tío? ¿No le ha dado nada, tío, de lo que le he pegado? No me lo creo, gente. Se ve que no le estaba dando, tío, pues no sé. Qué lástima, tío, lo tenía ya el líder ya. La otra es una Mindundi, tío. Me hubiese curado. Que no se ve una mierda, tío.
Vale. Ah, que te apaga el fuego, ¿eh? ¿Qué te pasa? Toma. Pero que me ha costado esto, ¿eh? Madre mía. El líder. ¿Cómo vamos de...? Va, todavía puedo llevar un montón de cosas. Vale. Teleportación. ¿Esto vale para algo? Qué susto. Ahí está. Buenas. Well, I'll be damned. That's what I call good timing. I take it you were successful? What about the fragments? Did you save them? Algunas. Well, I guess that'll have to do. Thanks. What about Sev? Did you find him? Mentir, no, lo siento, habrá escapado. No, sí, ¿no? Sí, contarlo de surf. Fuck. The O sea, little correr, shit. ¿no? Porque es que I was desapareció. hoping I could make him tell us who's behind all this. Well, whatever. No use crying over spilt milk, I guess. What's your name, anyway? Amidst all this, we didn't have time for formalities. Vale, Favoril, un placer conocerte. You're pleased? Well, that's good to hear. I actually had the feeling that I was a little rough on you. Sorry for that, really. Sometimes I just have a short fuse. Anyway, let's talk about the reason you're here. For starters, tell me how you managed to get the old ranter to trust you. That doesn't happen very often. Es una larga historia contar a Lisari lo de las visiones, el templo y la fiebre. I've got time. Vale. Uh-huh. So, you're saying that you learned all this, the magic, the swordplay, in such a short time? That's fascinating, to say the least. And these visions, if I understand correctly, you foresaw the death of the two apothecary? Sí, y sé que suena a cosa de locos. It does indeed. But hey, who am I to judge? Here you are, the mysterious stranger who appeared out of thin air and, without much fuss, took out an entire group of sellswords. And even better, now you tell me that these skills come from studying magic for only a couple of weeks, and that you can see the future. You certainly are full of shit. ¿Perdona? Not you, sorry. I mean, I just had a strange thought. But no, that would be crazy. Way too unlikely. Bueno, lo improbable parece ser muy probable estos días. ¿Qué quieres decir? Well, I'd like to speak freely, but I'm bound to my agreement with the Holy Order. However, I will tell Constantine and old Oranthiel about my theory. And you will probably have to be patient until the latter decides to put you in the picture. Sorry. But if my idea is correct, then we'll be in a position to really kick ass. Anyway, hold still for a moment. Ready? All right, let's do this. Don't worry, it'll just tickle a bit.
Hasta luego. Ese fuck no me ha gustado, Hola. Are you all right? That wasn't on purpose. Really. Un pequeño aviso a la próxima, ¿vale? Vale, no pasa nada. Venga, va. Oh my. You really do look terrible. I will make this right, I promise. I have no idea what just happened. The ritual isn't exactly harmless, but normally you shouldn't feel more than a weak tickle at most, regardless of how it goes Pues algo ha down. salido mal. But, maybe this has something to do with the strangeness of your aura. I already said this, but it's so different. Ya me lo han dicho antes. ¿A qué te refieres? It's hard to explain. Somehow complex and cold, maybe. But hey, I'm probably just out of practice. It worked, and that's what matters. Your fever will now settle down to an endurable level, and maybe even vanish if you're careful. And now I suggest you return to Constantine. I will get the stones to safety in the meantime. You need anything else? If not, see you later. We're going to meet again. I can feel it. ¿Y para qué sirven esos fragmentos de piedra? No me lo has dicho, no me lo ha dicho nadie. Well, put simply, they're supposed to protect us. But old Aranthiel will tell you more about it later. Vale. Bien, pues ya nos vemos. Take care. Domar las olas. Completado. Fiebre de arcanista. Iniciada parte de algo trascendental, parte 1. Forma Constantín de lo sucedido. Aquí una llave. Ah. Sanación relámpago. Vale. A ver, podríamos ir a por el tío este. ¿O no? Cuando vaya más preparado, gente. Lo del troll está bien para dar una montura, ¿sabes? This is holy ground, Outlander. You do not belong here. Porque tú lo digas. Basurilla, el montón. What? Yes. Yes, that just might work. This is holy ground, Outlander. You don't belong here.
Hostia, que está durmiendo. Que está durmiendo el colega. ¿Aquí puedo dormir yo? Sí. Voy a dormir. Ah, bueno, quedan 2 horas para que amanezca, vale, no pasa nada. Now, if it isn't the prodigy, well... Hostia, cuánta cosa. ¿Quién del templo es parte de tu orden? Me cuesta diferenciaros. Oh, don't tell Lucy that. Altogether it's her, Yuslan, me, and 2 acolytes. Yuslan is probably the most gifted entropist of the civilized world, and I doubt there's anyone who knows more about the Pyreans than Lucy. Vale, cuéntame más sobre la historia de tu orden. ¿Qué sois? Oh, do you really Explora un need me poco, to eso está lleno answer de that? escriba, no quiere Who gloriously hablar, ¿no? defeated us in the Battle of Zaramar. Naratzul was locked into an old tower, and those of us who remained cowardly fled into the Neremes mountains, and have since then terrorized and plotted against the poor people of the civilized world by all means necessary. Oh, and did I forget to mention that we eat babies for breakfast? Well, now I have. He tocado una fibra sensible. Sorry. I suppose I just shouldn't have read that much Enderalian literature on the subject. If there's someone who deserves an award for biased misrepresentation of the facts, it's the buffoons. ¿De qué parte eres That's exactamente? hard to tell. Most of the time I was with Narathzul's order in the Kabet Mountains. But when I was younger, I used to travel a lot, not only in Nerim. What about you? Which idiots did you have the misfortune to be raised by? The foolhardy rebels up north? The bootlicking pawns of the Chancellor in the Middle Realm? Or the fanatic, mask-wearing cultist oafs down south? La última. Ostian, para ser precisos. Ostian, I see. A beautiful piece of earth, actually. But these cuidado, sodding si no quieres cultists que and te their hostie. creator have done their Destaco. best to make it a living nightmare. Truth be told, it was them who made me join Narathzul's fight against religion back in the days. I was a young traveling arcanist then, and wanted to make some money in Ostian's arena. Fight some rabid animals, oh, you know the story. I had heard a lot about Nerim's south, and imagined a place at the pulse of life, exotic music, adventure, beautiful women. But you know who greeted me when I reached the city gates? Bien. Corpses. They burnt their skin off, and then nailed them to crosses. There were at least 50 of them. Men, women, children. And they were set up at the roadside like trees in an alley. It was atrocious. The smell of burnt meat everywhere. The screams of those who still lived, and all of it only because some fool has decided that they had somehow acted against their god. I still dream of it sometimes. Well, that was when I declared war on religion. I was so sick of seeing people cutting each other's throats only because they project their own personal problems into some holy scripture or higher power. And that's not even the worst part. They're beyond reason. Why are you doing this, I asked them. Because my God told me to. What's left to say there? You can essentially justify anything with that logic. This is why this place makes me sick. We need the Order's manpower. They need our knowledge about the Pyreans, and we both do want the same thing, yes. But philosophy and freedom of thought are nowhere to be found. It's pathetic. Vale, pero el problema real es la propia religión, o la gente que lo maltrata por sus propias ambiciones. Yes, and no. On the one hand, yes, a happy person will most likely never become a murderer, no matter if he or she follows the teachings of this creator or some Quiranian philosopher. But if something happens to this person, hunger, fear, shattered dreams, a peaceful ideology can make all the difference. What is religion, after all? It's a guide to live life, a set of values. And even if it's just one line in the Holy Scripture that says, kill the infidels, how likely is it that a broken man will interpret it in a peaceful way?
If you want a justification to spill blood, you will find it. If your religion was ambivalent to begin with, even better. There's a lot of discussion about that on Kira, and it drives me mad to hear people prattling on about how it's all a matter of interpreting the scripture in different ways. Blazes, if your ideology is so peaceful, why does it say, slayeth this, slayeth that, rather than just get along? It's pathetic. En otras palabras, una religión verdaderamente pacifista no debería tener ambivalencia alguna, ¿no? Yes, go on. Try to justify a massacre Vamos aquí like the one filosofando. in Ostian, with a philosophy that consists of only two principles and nothing more. Respect those around you, and killing is bad regardless of the motives. Good luck. Resumen. Eso es lo que tendremos que hacer todos, ya está. Respetar al prójimo y no matar. Ya está. Pero la religión puede hacer bien, le da a la gente un sentido de comunidad. Y sin una guía moral, la gente haría lo que quisiera. No podía estar más de acuerdo. La religión es peligrosa. Lo tuve que descubrir por las malas. No, pero yo creo que es... A ver. La mayoría de guerras son por culpa de religiones y pero la religión está bien en el sentido de que es como una guía moral, ¿vale? Para que la gente sea buena, que respete. Oh, believe me, they do that anyway. Y ahora lleves a cabo, no, es es asunto tuyo. Keeping a person from killing and robbing another one is the thought that some Por ejemplo, no soy muy higher religioso. power will punish him for it. Then that person wasn't a paragon of virtue to begin with. Bueno, el Skyrim realizó el ritual. Hubo problemas en el viaje Rasengar. En la vieja Rasengar, perdón. Yes, A Rasengrad. She's already told me everything. Good work. Even though part of her report seemed to be a bit enthusiastic. But I'll leave the judgment to Aranthiel. He wants to talk to you anyway. Seems you've caught his interest. Bien, ¿dónde puedo encontrarlo? In the Emporium, the last building on the left side of the temple. Just tell the guard that Aranthiel has asked for you, and they will let you in. Vale. Ah, yes, before I forget. My dame Lucy has left a token of gratitude for you. Un libro, un It's your mapa o choice. una bolsa moneda. Do you want a book, an old map, or a bag of pennies? El libro más 2 PA. El libro. Very well. Now get a move on. I'm sure we'll talk again Aprendizaje. later. Los puntos de memoria añadido. Hostia. Pero son puntos de atributos, ¿no? ¿O no? ¿Y no? ¿Esto? De memoria. Pues vale. El Emporio. ¿No tengo puntos? No, no tengo puntos entonces. Pensaba que tenía. Entonces, ¿los puntos de memoria qué son?
¿Esos son los de subir salud y ángel, todo eso? Es que eso no sé cómo se pone, tío. No sé si había una tecla para en el teclado. Es como esa, como lo tengo con mando, tío. A ver. Menú del personaje. Ah, bueno, es esto. Vale, soy gilipollas. Está, es que no hay más. Across the sea because of a suspicion is madness. We need to find out who sent the mercenaries. This pagan Paisajes de Enderal said that they were after the signet stone, and if they succeed in getting hold of it next time, then the Black Guardian alone knows how to stop. Cycle. Son gratis los cycle. Listening to you talk almost makes me forget that all this fuss here is merely based on some bad dreams you and your Neremese friends had. The threat is real. Deny it as much as you like, but deep inside, you feel it as much as I do. Tila, you're a commander, and a commander doesn't care about feelings, but about facts. You have made this mistake before, Tilor, back then in Kira, and we all know... The mission will happen. I'm sorry. You have a visitor. So, you are the prodigy everyone is talking about. Interesting. I am Teilor Aranthia, son of Lorius I and Grandmaster of the Order, and I'm honored to meet you. What is your name? Oriel, ¿quieres verme? Yes, and I will come straight to the point. You are here because I believe that you are special. Humanity faces a threat that needs to be stopped, and to achieve this, you are indispensable. Indispensable. Hablas de la locura roja, ¿no? Among other things, yes. I do not need to explain to you that the present situation on Vin is chaotic. The wars, the living dead, common people who are losing their minds, to name only the most obvious. What most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it, as have I. Las visiones, ¿sabes de dónde vienen? I do. And I will explain everything to you. What it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Maybe you already know who I am. My entire life, I served the gods who ruled Vin, until their death 2 years ago. What you probably do not know is that the one responsible for their death is my son, Narazu. Esto no es robar, así que adentro. Aranthia. He hated the Lightborn because he believed that they robbed mankind of their right to freedom. So he strived to overthrow. Espera. Capítulo 4, catástrofe. He found followers, formed an army and declared war on them, and thus on me, a servant of the Lightborn as well. It all ended in a battle 30 years ago, which Narazul won. He killed every single survivor except for me, and locked me in a dungeon on Nerim. I still do not know why he spared Poco me. rarete. Si Narazul era tu hijo, ¿por qué odiaba tanto a los dioses? ¿No debería haber sido, no sé, devoto a ellos? Así que los Natuluz están muertos. Si vosotros la orden de los dioses lo reconoce, ¿por qué la gente no lo sabe? Good question. Because at the moment stability is the highest good, even more so considering what we are facing. Vale. The rulers of Kira and Kile both made the mistake to acknowledge the death of the gods to their people, and the civil wars that followed in their countries are evidence of the chaos that such a revelation entails. Enderal is the cradle of the order of the gods,
The epitome of theocracy. It is unthinkable what would happen if we confirmed these rumors. I am sure you understand this. Maybe when all this is over that will change, but for now it is imperative that we deny all rumors of that kind. Vale, sin nada azul era tu hijo. There were circumstances favoring the development, but it's a long story which we won't discuss now. Vale, pero lograste escapar. Yes, after more than 30 years, when the death of the gods made the magic around the prison disappear. And during my escape in the northern mountains of Nerim, I also had them for the first time. The dreams. Vale. I always saw the same glaring, terrible light. Heard screaming, and I felt like I was burning up from the inside. And above all, like a veil, there was the knowledge of imminence. At first, of course, I dismissed these dreams as the delusion of a man close to death. So I concentrated on making it through the mountains somehow. 2 days after my escape, I was completely exhausted, and I would have died if a former acolyte of my son had not found me. Un acólito de tu hijo, pero ¿no fueron tus enemigos? Yes, but he did not recognize me, and brought me to their headquarters instead, an old monastery in the mountains. The others were aware of my identity, but for whatever reason they did not kill me. Maybe because they thought that the death of the Lightborn had made me insignificant. I do not know. Still, even after my recovery, the dreams continued. At first, I doubted my sanity, but after some time I told the leader of the mages, Constantine, about them. And he said something that I'd never expected. I was not alone. He, as well as many others magically gifted on Vin, dreamed the same dreams. And the more we talked about the matter, the stronger our suspicion grew, which has now turned out to be the truth. The dreams, they come from the same place. They are a shared memory. Una memoria compartida. ¿Quieres decir que los sueños se originan en una mente común? A collective subconscious, yes. I know that you can feel it too, and probably far more intense than we do. But like you back then, we were not able to make sense of the images. So we went looking for answers in the remains of the civilization that was before us, the Pyreans. Así las excavaciones como en el viaje... como en la vieja Rasengrad. ¿Qué descubriste? 3 things. First, there were many civilizations before us and before Pyreans. Maybe hundreds, maybe thousands. Second, the history of each civilization unfolded and still unfolds according to a pattern. They emerge, they blossom, and at some point, at the apex of their existence, they simply disappear without any trace. And third, everything that has happened in the past years, and which is still happening, indicates that this disappearance lies ahead of us. We are part of an eternal loop, a cycle, and our cycle is approaching its end. Vale. Así que esta es tu explicación para la locura roja en las guerras. Yes, dramatically put, they're the envoys of the end. Un patrón. ¿Te refieres a que las crónicas de cada civilización son idénticas? Not identical, but one can split them up into episodes which repeat themselves in the very same manner, into patterns. Vale.
¿Quieres decir que al fin de la humanidad se acerca? Yes, it does. At first we considered it absurd, as probably you do at this moment. But there came a moment when we simply could not deny it anymore. We began to study the history of the Pyreans more intensely, and the parallels were extraordinary. In its early days, the Pyrean Empire was split up by a disaster, just like Vind was split up by the Starfall after the reign of the Eterna. Also, the Pyreans had a ruling caste who declared themselves gods after the catastrophe. The two castes of the Sun Priest. They too ruled until they were overthrown. This overthrowing was followed by an outbreak of wars and chaos, and then, just like that, the Pyreans ceased to exist. They knew it was imminent, but they could not prevent it. They called this event the cleansing. ¿Los Pireos sabían de la amenaza? ¿Por qué no trataron de hacer algo al respecto? They tried, but they failed. Who knows why? Maybe they found out too late, or maybe they were too weak. ¿Cómo puede una civilización entera desaparecer sin más? That is the question we need to find an answer to. The end was not violent, at least not in a sense as we know it. There was no natural disaster, no magical explosion, no plague. Even though there was war in the Pyrean Empire before its ruin, when the cleansing happened, it was as if all living beings simply fell down and died. It is ghastly. Vale, ¿y dónde entro yo? ¿De dónde vienen estas visiones y mis poderes? Well, this is the reason why we need your help. Not only episodes of history recur within every cycle, characters do as well. ¿Los personajes se repiten? Yes. The Pyreans call them the emissaries. They emerge very shortly before the cleansing occurs, like a law of nature, an answer to the Red Madness. And I am one of them, as are you. While I take on the role of the ruler, you take on the role of the prophetess. ¿Se supone que soy un profeta? It's just a description. Call it what you will. But without doubt, it is the truth. Your story matches the descriptions perfectly. Vale, vamos a ver. Bueno, y entiendo que esta es la razón por la que están todos los magos nerimeses, ¿no? Yes. Former enemies or not, both sides have understood the magnitude of the threat. The magical knowledge of Narazul's former mages is vast, as is the power of the Holy Order. Even though not all of the keepers agree, as you probably have already noted yourself. ¿Y por qué yo de toda la gente? I do not know. Firespark the mage has told me your story, and even though your fate is tragic, unlike me, you were insignificant before your change. So maybe everyone can become an emissary, or we simply have not understood the pattern yet. Vale, si desempeño un papel, ¿significa eso que algo me está controlando? ¿Nos controla? No. As I already said, the emissaries simply appear at the beginning of the end, like pieces on a chessboard. We are determined by our skills. How and to what end we use them is our choice. Vale, ¿y qué define a ese profeta? On the one hand, your power. You carry the potential to master any skill within a fraction of the usual time needed. I assume you have already realized this. On the other hand, your ability to look into the past, and therefore into the future. Hay una mosca por aquí, tío. Hacia el pasado y por lo tanto hacia el futuro. ¿Qué quieres decir? Your visions are a window into the past. And as every cycle is based on the same events, it is a window into the future as well. Claro, o sea, es como una vista al pasado, pero que es mi futuro. No sé si me explico. Eso está bien. This gift makes you indispensable to us, and it is why I want your help.
Claro, es que como es un ciclo, imagínate que es un ciclo de 30 años, ¿no? Claro. Y tú tienes 10. No puedes tener 10, ¿no? Pero imagínate que tienes 10 años. Claro, si tú viajas 15 años atrás, o sea, ves el pasado, pero estarías viendo tu futuro. O sea, estarías viendo 5 años en el futuro tuyo. ¿Me he explicado? Sí, ¿no? Y si todo esto no me interesa, ¿por qué crees que podemos superar este ciclo en primer lugar, tras el fracaso de cientos de civilizaciones? That is the wrong question. The correct question. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Esperar y morir? What alternative do we have? To wait and die? Bueno, a ver. Muy bien. Si puedo ayudar, intentaré hacerlo. Ya punto. However, there's one more thing before the actual work begins. I want you to join our order. Esto me acuerdo yo. Había que pasar un examen para ser miembro de la orden. Esto lo hice la última vez. ¿Unirme a tu orden es realmente necesario? Bueno, ¿qué tipo de prueba? It is the trial the novices have to pass in order to be exalted to the role of a keeper. Only the best students of the Squalor are allowed admission, and even though you have not been a novice, I want you to take it too. At this very moment, 2 novices are on their way to the testing grounds. I have informed them about your arrival. Vale. Muy bien, ¿dónde puedo encontrarlos? At the border to the Heartland, near the Whisper Wood. They will be waiting for you there. Take the Myret, talk to Signet Master Bartar, and hand him this package. And then follow his orders. Vale. Ah, one more thing. It might be self-evident, but keep your knowledge about the death of the Lightborn to yourself. I do not believe you can do any real harm, but in the worst case, path-abiding people will consider you a heretic. After the cycle has been stopped, we will deliberate upon how we deal with the matter, if and how we tell our people about it. But not now, that is for sure. Now, leave. The sooner we can dispense with this formality, the better. Vale. Parte de algo trascendental. Parte 1. Y ahora vamos a por la parte 2. ¿Estás rezando? Vale, vamos a deshacernos de toda la mierda que hemos pillado. Yes? Oh, you're not from around here, are you? I know that accent. Oh, mostly pastries and sweets. No, esta no. Fruits, vegetables, bread fresh from the oven. Walk blast. Sure. Joder. Que este es el mercado normal, gente. Ajá. Aquí mejor. Oh, hello. I haven't seen you around here before. Hello. Just take a look around and tell me if you see anything. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Vamos a ver. Vale, vendo esto. La taguita esta de hierro. Tiene 1000 pavos, Para hacer de la guardia. Esta porque vale más. No, pero no tenía daño 9 yo, la que pilla antes, gente. No sé. Es que es un poquito más grande. ¿Tendrá más rango esto? Bueno, a ver. Pasa 2 manos.
Hostia, este mazo es bueno, ¿eh? Voy a llevar el mazo también, ¿eh? Qué poquito oro que he hecho, ¿no? Capuchas de nómadas. Coraza de hierro. Escudo de cuero. Bueno, teniendo este escudo, este para que quiero este. Lo que pasa es que este pesa más, pero bueno. Pues este de hierro, no lo quiero. Ropa de nómada. Única del novicio de la orden. Hostia, ¿esto es nuevo? ¿Dónde? Está chula. Está ligera. Bonita. El yelmo de la guardia de la luz. Zapatos. Zapatos elegantes. Bueno, el momento de eso, gente. Oh, a bit of this and that. Feel free to take a look. Ah, mira, esta... Hostia, vale, 249 pavos esta. Esta aumenta en 30 el peso. Bueno, pero es que no que tengo ganas de gastarme tanta pasta. Ojo con los pequeños de deportación, los que no tengáis mod, porque es cada uno para un sitio distinto. No te vale para todos los sitios. No es multiuso. Los libros de habilidades. Luck blessed. No tengo nada, ¿no? No. Vale, ¿dónde está aquí el cofre, tío? Aquí. Vale. Voy a dejar esta. Vale. Esto me voy a poner, gente, porque total. Es que tengo un -1 solo. Vale. Y este es un -4. Pero el sigilo no... Pasa que si me pongo esto tengo como un bonus o algo, tío. ¿Veis? Pero no sé lo que hace el bono. Vale, guardamos este. Bueno, lo dejaré por si acaso me lo piden. Vale.
Ok. Vale, pues como no me va a dar tiempo solamente a hacer otra misión principal, como me tengo que ir ahora y media o así, yo me haría esta de aquí abajo, la que tenemos del pavo este, tío. Es como no sé lo que tardará la misión esta entera. Hasta será. No, es que me va a pillar el toro seguro. Y no quiero. Parte de algo trascendental. Vamos a hacer este. O lo del troll. Podemos hacer también. O sea que el troll tienes que descansar, todo el rollo. Vamos a hacer el de buena sangre, vamos a por él, a ver si lo encontramos y ya está. Está por ahí abajo. Aquí. Voy a dejar aquí. Vamos a por él. Voy a quitar esta para que no liarme. Cuidado con las abejas asesinas. Ajá. Coño, ¿llegas o no llegas? Puño de dos. Yo con mi super máscara. Para mejorar el peso. ¿Queréis probar? ¿Queréis probar? Mi nueva arma, ¿Os gusta, Malditos. Bien, hemos subido de nivel. A ver si me puedo poner algo más de... para las mazas. Lo tenía ya. Hola Andrés, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, tío. ¿Qué pasa? Para la postura. Cojones. Vale, pero he cogido el de las mazas. Bueno, deberíamos de mejorar esto. Aumenta el daño con arma de una mano directamente y ya está. ¿Será el del medio? Ah, es el del medio, gente. Los ataques con mazas ignoran el 40% del valor de armadura del enemigo. Ahora que llevamos una maza de estas. Vale. Y no tengo más puntos, ¿no? No. Bien, pues aquí jugando un poquito al Enderal este. Ay. Nada, un ratito. Me voy ahora mismo. Tengo aquí.
Vale, aquí vamos a por el boca chancla este. Vente. Uy, qué bien. ¿Para allá? Sí, vale. Vamos a una especie de puerta aquí. Hostia. Bueno, ¿qué hostia me ha metido? Va, vete, vete, vete de aquí. Tenía que haber curado, no me he curado antes. Ah. Mierda. Vale, creo que voy a sacar el arquito, ¿eh? De que se me rellene la vida. Aquí todo el mundo es hostil, macho, en estas tierras. Hostia, ¿me ha visto? Toma. Ya no hay caída, ¿eh? No, cuidado. Madre mía, cuidado. Hostia, que me ha dado, cabrón. Vale, 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 vale. Como corre el cabrón, ¿no? Madre mía, espérate. A mí como corre el hijo puta. Like the bite of a flea. No le he dado, tío. ¿Pero cómo me ha dado ahí? ¿Hola? ¿Qué dices, tío? Hasta medio de ahí, así no te atacarán, claro. Aquí es dispara y luego preguntas. A ver.
Vale, voy a huir un poquito hacia atrás para enfrentarme solo a él y ya está. Vale. ¡Guau! ¡Qué criticazo te metió, cabrón! ¡Oh, puta! ¿Dónde están los demás? Hay un arquero por ahí, pero no lo veo, gente. Puntitos rojos en el radar. Allá, vale. Hostia, sí que está lejos, ¿cómo? A tu casa, crack. Sin pelotas te dejo. Toma. ¿Ya está? Ahora habían dos. También las flechas que estaba usando eran las peores, gente. Piedra de afilar. Usa las piedras de afilar para mejorar el índice de daño de las armas. Todas las mejoras requieren componentes como lingotes de metales, varios tiras de cuero. Vale. Lingote de hierro. Qué bien. Ah, pero como no tengo aquí nada. Tío, no tengo aquí un de esto, un baúl. Mira, el lingote de azogue. Esto es igual que en Skyrim. ¿Este es especial? ¿Específico? Bueno, tengo de todo, pero lo tengo en el inventario, claro. Hombre, me molaría que hubiese aquí un cofre. No me jodas, aquí que tenemos de todo. A ver. Cojones. Grimorio, cadena de relámpagos. Madero. Nota. En su senda, Max Bonasangre. En cumplimiento de nuestro acuerdo y muestra agradecimiento, te daremos refugio en nuestro granero de Ark. Una vez llegue el invierno podrás encontrar cobijo en la última vigía de Ark, junto a la costa de los granjeros. Es un puesto abandonado de la Orden, erigido en su tiempo para guardar el paso de montaña contra intrusos de Talgar. La Orden no lo ha usado en años. Familia H. Me voy al lado oscuro, vale. ¿También se puede usar? ¿Hay que usar yo esto, gente? A ver si me sale alguna ubicación aquí, tío. ¿Esto qué es? Ese simbolito no sé lo que era, gente. Este simbolito. Esto. Me cago en 10. ¿Qué es esto? El cementerio descubierto. Toma.
No veo. Ah. Bien. Hostia, me caigo tú. Ah, como tengo una cama allí, no me curo. ¿Lo que era? Una cripta, tío, es esto. Bueno, ahora voy. Ahora luego lo veo. Oye, la misión, ¿qué ha pasado con ella, tío? Me junté con el líder del sello, Jorek Bartar, y los dos no... No, esto no es, coño. Investiga la última vigía de Ark. Hostia, sí que está eso lejos, ¿no? O va a ser que la misión esta no, ¿eh? Gente. Y es de nivel 3. Salen 3 asteriscos, gente. Nada, esta misión no la hacemos ahora. No, o sea, al actualizarse se ha complicado. Ahora, encontrarlo era de nivel 1, ¿eh? Y ahora está en nivel 3. Ese Sergio Grande, ¿qué pasa, máquina? Muchísimas gracias por esa pedazos de suscripción, tío. Gracias, gracias, gracias. Hostia, porque el puto Nightbot este te ha eliminado ahí unos de estos, unos memes de estos, ¿cómo se llaman? Unos iconitos de estos. ¿Por qué? Los cerdos bailando esto, no sé qué pasa. Muchas gracias por el apoyo grande. Gente, ya sabéis que puede pasar también por el canal de Sergio SC Games. Un gran amigo, gran streamer y gran persona, como siempre os digo. No podéis faltar a echar un vistacito. Está ahora con varios juegos. Está dándole el Dragon Dogma 2. Está con el Rise of the Ronin, etcétera, etcétera. Grande. Bueno, y su canal de YouTube, que es un grande YouTube, Ojo, Ojito, Tiene más de 100.000 seguidores en YouTube. Pues aquí estoy con el Enderal, tío. Que no lo empecé una vez y no lo pude terminar. Solo le eché 20 horas o así. Y es un juegazo, la verdad. Es el mod este. Es un mod de Skyrim, pero bueno, que lo hicieron un juego independiente y está gratis en Steam. Este no sé si lo llegaste a jugar. No sé si lo llegaste a jugar, pero está muy bien, Está muy bien. Si lo juegas, si lo quieres jugar, te recomiendo que cojas el Special Edition, porque está basado en la última edición de Skyrim. Como está basado en mod. Vale. No sé. Hostia, me tengo que ir ya, gente. Sí, me tengo que ir al hospital a llevar a mi madre a una radiografía. Esto podría echar un vistacito a la misión esta. Ah, estás en directo. Grande, grande. Vale, tío. Un abrazote grande a toda la gente del directo también. Y a ti. Muchas gracias, tío. Pues voy a ver si... Esto es la Bahía Real, gente. ¿Pero dónde estará el pavo este, tío? Es que no tengo ni puta idea dónde puede estar. Pero estamos cerca, Voy a continuar por aquí para desbloquear esto. Y aquí teníamos una cripta también. Vale, muchas gracias. Por allá hay un puerto. Joder, qué vuelta más tonta ha dado, ¿no? A las 12 del mediodía ya. Que no quiero que se me haga de noche. Qué lástima que aquí no haya un baúlcito, tío.
Tengo que encontrar un sitio así, tío. Que esté todo cerquita. Para hacer de todo, tío. Qué guapo, tío. Pasada, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Hay alguien colgado ahí? ¿O lo estoy flipando yo? ¿Hay alguien colgado del dedo de la estatua? Puerto. Pasada, tío. ¿Y esto qué es? Arc norte, sur, arc portón del puerto descubierto, vale. Vale, pues la bahía real es esto, ¿no? Y dice que había que hacerse de noche para hacerlo del troll. Ya que estamos aquí cerca, me voy a acercar ahí. Esto debe ser la bahía, ¿no? El puerto, yo qué sé, ¿no? Claro, pero tengo que descansar. Porque tiene que ser a medianoche. Yo necesito una cama cerca o algo. Ah, porque aquí a ver dónde descanso yo. Puesto comercial de recursos hídricos. Yo sé que una camita sería la hostia. A ver si hay algo para descansar por aquí. Joder, ¿dónde lleva esta mierda, tío? Madre mía, toca. Gente, me voy ya, tío. Me está enviando el toro. Me tengo que ir. Voy a ver si hubiese algún edificio donde pudiésemos descansar. Lonjas pesqueras. Bueno, ya lo miraré mañana. Vamos a guardar normal. Y lo dejamos por aquí porque me tengo que ir, ¿vale? Espero que hayáis pasado un buen ratito. Yo me despido ya. Un besazo. Mañana más y mejor, gente. Saludos. Chao, chao.